para ya entrar en la 2. Aquellos que no han podido venir, aquellos que no han podido venir, hermanos, bueno, porque entiendo que algunos no pueden venir, yo voy a hacer después algo virtual para ellos. Pero es mucho mejor presencial. ¿Qué quiere que les diga? Bueno, pero no todos pueden. Una de las cosas, hermanos, que está bien claro, me parece en ustedes, si no lo repetimos, tiene que ver con las personas de paz. ¿Ustedes entienden lo que significa la persona de paz? Hay 3 cosas esenciales en las personas de paz. Las personas de paz, a ver, ¿quiénes pueden decirme rapidito? Reciben mensaje. Ajá. ¿Reciben? El mensaje al mensajero y la misión de también llevar el mensaje. Bueno, las personas de paz están en el cuadrito ahí. Reciben el mensajero primero, ¿verdad? Reciben el mensaje y también reciben la misión. Y aparece que Jesús, por ejemplo, encontró esas personas de paz. Que eso es importante. Pero no solo Jesús, sino que también los discípulos fueron en busca de esas personas de paz. En el caso de Jesús, por ejemplo, cuando llamó a Mateo, ¿verdad?, a Leví, que era un cobrador de impuestos, era una persona indeseable para la sociedad, ¿no? Era un judío, pero como toda gente que trabaja con dinero a veces, en realidad y más en aquella época existía mucho la corrupción y la coima y demás, ¿no? Sin embargo, Leví es llamado por Jesús y lo recibe a Jesús, recibe el mensaje de Jesús y recibe la misión. Después el endemoniado gadareno también era otra persona, ¿verdad?, que aparece. Endemoniados. Muchos de nosotros llegamos a Cristo endemoniados, con demonios, ¿verdad? Diferentes tipos de demonios y fuimos libres. Después aparece Zaqueo, que es otra persona de paz también. En cuanto a los discípulos, ¿verdad?, ellos también cumplieron con el mandato y encontramos algunos ejemplos. Ahí aparece Cornelio, en Hechos capítulo 10, toda esa historia, que en ese caso fue por una revelación que recibió Pedro, pero Cornelio recibió al mensajero. También recibió el mensaje y recibió la misión. Lidia, que era una vendedora de púrpura, era una persona pudiente, rica, que eso es importante destacar. A veces nosotros creemos que solo los pobres, pero en el caso de Lidia, entre otros, Lidia era una persona que trabajaba con púrpura y la púrpura era algo que se cotizaba muchísimo en aquella época. Entonces es muy probable que tenía una tienda para ricos, ¿verdad? Vendía productos muy caros, ¿verdad? Los reyes usaban mucho esos productos, esas cosas. Entonces, o sea que no esquivemos, porque los ricos son seres humanos y muchos de ellos tienen mucha necesidad. Y el carcelero de Filipo, que ustedes también conocen la historia, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, aparece, ¿verdad? Y ahí aparece el mapa oiko, tu casa, ¿no? De ahí se deriva la palabra oikos, ¿no?, y que tiene que ver con los más cercanos. Bien, seguimos. Una persona de paz es alguien que el Espíritu Santo ha preparado para cumplir con un papel estratégico en la expansión del reino de Dios. Entonces, es una persona de paz, esa persona que el Espíritu Santo ya está preparando o ya ha preparado. Andan muchas personas de paz, ustedes saben eso. Tienen claro, hay muchas personas de paz en la calle que ni sabemos, pero tenemos que descubrirla. Tenemos que llegar a ella en algún momento, y para llegar tiene que haber una intencionalidad nuestra, pero también tiene que haber una oración
Que el Espíritu Santo nos guíe a esas personas de paz, nos muestre, nos lleve, nos conduzca a esas personas de paz. ¿Tá? Todos nosotros estamos rodeados de personas de paz, pero es la persona de paz la que va a recibir el mensajero, la que te va a recibir el mensaje y va a recibir la misión después. Lucas 10 del 1 al 12, entre unos versículos dice: cuando entren en una casa digan primero paz a esta casa. Si hay allí alguien digno de paz, gozará de ella, y si no, la bendición no se cumplirá. Muy bien. Seguimos un poquito adelante para no repetir mucho más y vamos a la sesión 2. ¿Alguien quiere hacer una pregunta o acotar algo más? O dice, yo tengo dudas sobre esto, que quiera preguntar sobre personas de paz y eso. ¿Está claro entonces lo que es persona de paz? Bien. Es importante que esté bien claro, pero también es importante que nosotros seamos conscientes de que Dios nos llamó a ir a esas personas de paz. ¿Sí? Hay una característica, me parece a mí, de acuerdo a la mirada que tengo desde que empezamos con esto, y es que la persona de paz que podemos encontrar en un supermercado, en el camino o en el entorno, por la gracia de Dios se abre, se empieza a abrir, empieza a contar una necesidad que tiene y ahí seguramente es el momento para dar el mensaje. Bien. Digo, una de las características para mí, cuando yo me encuentro con alguien inconverso, por ejemplo, que me ha pasado ahí en un supermercado, el otro día estuve como media hora con una persona contándome toda la necesidad que tenía y pude orar por ella allí mismo y pude lo único que claro, iba a otra iglesia, pero eso iba a ser hincapié. De tratar de ver que, porque las personas de paz son personas que todavía no han tenido un encuentro con Jesús. Entonces digo, a veces nosotros caemos en, vamos a armar un anexo y pensamos en una persona creyente. Puede ser una persona que está alejada, ¿verdad? Pero lo importante destacado bíblicamente, pensaban en dos casos ahí de Cornelio y carcelero. Él inmediatamente llamó a su gente cercana para que escucharan. O sea, ella estaba preparada porque ella estaba con que Dios lo quería, que otros escucharan el Evangelio. Tú y tu casa. Y allí dice que se bautizaron todos los que estaban en la casa del carcelero. Entonces ahí uno ve que hay algo más. ¿Sí? Claro, hay personas que no son creyentes todavía, pero el Espíritu Santo está preparando. Por diferentes circunstancias está preparando. No son creyentes, ¿verdad? Pero van a ser salvos. Están ahí. Dios los va a salvar y entonces cuando tienen ese encuentro con el mensajero, ¿sí? Quiero sumar las dos opiniones y poner un sí. en el medio. Si bien gente que no tuvo un encuentro con Jesús, me quedo con esa palabra, ¿sí? Y lo que escribió Humberto. En las iglesias también adentro hay mucha gente que ha calentado bancos y no ha tenido ese encuentro real con Jesús. Y por eso a veces te lo podés encontrar en la calle y están sedientos de aquel que todavía ellos no hallaron realmente. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos cuando nos encontramos con alguien que fue durante años a una iglesia sistemáticamente y no ha tenido realmente ese encuentro con Jesús? Y lo vemos que está sediento. Se nos complica después cuando hay que hacer el discipulado a alguien que ya asiste a una iglesia. En ese sentido, quedamos medio cortos. Por eso, más allá de todo, lógicamente, el Espíritu Santo en ese momento es el que te va a ayudar, ¿no? Pero la idea aquí, por ejemplo, en el caso de Leví no era un creyente convertido. Después que recibió el mensajero, se convirtió a Cristo y fue una antorcha encendida, así como todos los demás que aparecen, ¿no? Por eso apunta más al perdido, ¿no? Si hay gente en la iglesia, por ejemplo, que no se convirtió,
yo creo que en todas las iglesias hay gente que no es convertida todavía, ¿no? Pero eso es un proceso que después el Espíritu Santo, digamos, hará la obra siempre y cuando esa persona quiera, porque si pasaron 10 años y no se convirtieron, ¿será que quiere dar un paso o quiere quedarse ahí? Digo, porque... Lo que queremos, para hacerlo cortito, no gastemos polvo en encima. O sea, a veces nos gastamos discipulando a una persona que sabemos que ha estado acá, ha estado allá, ha estado más allá. No. Pero Bueno. también está lo otro, ¿verdad? Que hay gente que conoce, ha oído de iglesia y dice, yo creo también, o tiene conocimiento, porque hoy por hoy la Biblia es presentada a través de las redes sociales y la gente la mira, incluso hay gente que no va a una iglesia y empieza a creer por eso, y ahí se determina que hay una persona sedienta. Claro, Y eso otra cosa, también. y si hay otro, por ejemplo, el Espíritu tiene la capacidad, para mi manera de ver, una de las características que tiene es restaurar. Por repente encontramos uno, como decía la hermana, que fue a la iglesia, si bien capaz que nosotros no le damos esperanza ninguna, sin embargo, Dios tiene la capacidad de restaurar, porque a veces han sido quebrados, han sido, qué sé yo, o ellos mismos no han querido nunca. Esto no quiere decir que uno trate toda la vida con uno que yo por ejemplo, descarté, digo, hay gente que digo, con esta persona no hablo más porque me llegó ese es otro tipo de persona. Hay personas así como dices tú, que vos trabajás toda una vida y al final terminaron en otro lugar, no entendieron nada. En el correr de este discipulado vamos a encontrar filtros, que es lo que va a trabajar ahora el hermano más adelante en esta sesión. Y en esos filtros uno se va a dar cuenta quién quiere seguir a Cristo y quién no. Pienso, no sé si va con el estudio porque recién estoy entrando en esto, ¿no? Pero pienso que podemos adoptar, no sé si va con el estudio, perdónenme si me meto, pero podemos adoptar esa posición del Señor, ¿verdad? El Señor tenía algo que uno, si se pone a pensar, antes de actuar y hacer un milagro a una persona, siempre le preguntaba, incluso le preguntó a aquel que estaba en la fuente, dijo, ¿quieres ser sano? O sea, cuando uno lee esto a lo rápido dice, ¿qué le pasa al Señor? ¿Cómo que quiere ser sano? No ve que el tipo está ahí tirado y no supe. Ahora, no es que el Señor hizo una pregunta de balde, hizo una pregunta para tomarle el pelo. La pregunta del Señor, cuando uno se da cuenta, es profunda. Y agrego a esto después un pequeñito testimonio. Es profunda en qué sentido. Cuando el Señor le dice, ¿quiere ser sano? Lo que está buscando en la persona es la reacción de que si realmente quiere o quiere quedarse como está. Ahora, uno cuando mira esto dice, bueno, pero ¿quién no va a querer ser sano? No, hay gente, y aquí agrego el testimonio que decía, yo un día salí de una panadería, vi un hombre en una silla de ruedas, el hombre estaba pidiendo dinero, no sé qué, yo dije, no, que te puedo dar un pancito, no sé qué, no sé cuánto. Y le presenté al Señor, y le dije, ¿y tú quieres caminar, y comenzar a caminar, y que el Señor te sane? La contestación me dejó helada y entendí ese pasaje. Porque la contestación me dejó helada, el tipo me dijo, yo así como estoy bien, yo no quiero caminar. A ver, en silla de ruedas, y le están ofreciendo, yo no sé si el Señor te iba a sanar o no, pero uno actúa por la fe y le dice que orá. O sea, lo que le está diciendo es, bueno, el Señor te puede sanar completamente, puede salir a caminar. El tipo cuando vio eso, como diciendo, no, me quieren hacer caminar, ya empieza un proceso donde tengo que ir a trabajar, que tengo que ir a hacer esto, no, yo así estoy cómodo. ¿Me entiendes? Entonces, y hay otro testimonio también, pero no importa. Pero, ¿sabes? Ahí uno se da cuenta de por qué esto, ¿no? Como dice ese estudio, ¿verdad? Es cierto, hay que abrir el paraguas para todo el mundo, pero hay gente a veces que no quiere salir de esa postura. Sí, creo que hay mucha gente que, digo, el tema que a veces uno todavía mantiene la esperanza, ¿no? Que Dios nos ayude y nos dé gracia en ese momento y que el Espíritu Santo sea quien confirme todas estas cosas, ¿no? Muy bien, estamos ahora en la sesión 2, vamos a arrancar ya con la otra parte. Esto más o menos ya también algo vimos, pero es importante, ¿verdad? Hablamos del mapa oico que tiene que ver con la gente cercana a nosotros, que comienza por las familias, amigos y demás. Se me enloqueció el
Es el mapa Está hoy. con la pila. No, pero Tata, no me muestres. Yo simplemente voy a hacer referencia. Ese es el mapa oico, ya eso ya vimos. Pásame. Ahí en ese cuadrito. ¿Tá? Vieron que hablamos de un campo vacío, ¿verdad? Que hay que preparar para entrar, ¿no? Que la oración, orar por esa persona, por esa familia, por esa comunidad. ¿Tá? La oración también tiene que ver con las buenas obras que podamos hacer, ¿tá? Que son muchas. Según la ocasión, podemos hacer, ¿verdad? Intencionalmente ayudar a una persona, brindarle nuestro tiempo a una persona, conversar. Aquí aparece, ¿se acuerdan cuando Jesús fue a Samaria y se encontró con la mujer? Hubo un tiempo que Jesús le brindó a la mujer, hubo una conversación, y a veces andamos apurados, corriendo, ¿verdad? Pero Jesús se detuvo, charló con la mujer, habló con la mujer y le presentó, ¿no? Le presentó la salvación, le presentó al Salvador, ¿no? Entonces es importante eso, ¿no? La oración, ¿no? Y buscar personas de paz. Buscar personas de paz. Todos los días nosotros tenemos esa posibilidad, ¿tá? En cualquier lado. A veces estamos conversando con una persona, ni bolilla, el otro día se quitó la vida, ¿tá? Por eso a veces podemos evitar hasta que una persona se quite la vida dándole una palabra, ¿verdad? Entonces depende mucho de la sensibilidad que nosotros tengamos, la sensibilidad en cuanto al amor por esa persona. ¿Tenemos amor por las almas? Si tenemos amor, tenemos que, de alguna forma, brindarle el amor. No hablar tanto del amor, sino demostrarle amor a esa persona, ¿no? Entonces, buscar personas de paz. Y todos nosotros tenemos a nuestro alrededor personas de paz. Piensen en el mapa oikos, ¿verdad? Ustedes tendrían que haber hecho un cuadro, ¿verdad? Donde usted está ahí en el medio, pero alrededor tiene mucha gente, conocidos, amigos, personas que se van a encontrar, ¿verdad? Entonces, sin duda alguna estamos rodeados de personas de paz. Así que no podemos decir, Señor, no hay nadie, ¿no? Hay mucha gente, ¿verdad? Que podemos. ¿Tá? Entonces, después el campo ya está preparado con oración, ¿verdad? Encontramos a esa persona de paz y ¿qué hacemos? ¿Cómo le damos el mensaje? Porque a veces tenemos miedo de eso. ¿Cómo le damos el mensaje? Y aquí aparecen algunas estrategias, ¿verdad? La primera estrategia tiene que ver con la historia, mi historia. ¿Tá? Y en esa mi historia es bien fácil, hermanos, y sencillo, porque hay un antes y después. Capaz que es más difícil acá para aquel que nació dentro de la iglesia, con todo un ambiente cristiano, desde chiquito, desde chiquita se crió con padres cristianos, con todo el amor de Cristo, con todos los consejos, con toda la palabra. Lo único que conoció fue eso, prácticamente. De todas maneras hay formas, ¿verdad? Pero para la mayoría de nosotros que llegamos a Cristo, ¿verdad? Siendo jóvenes, adolescentes, algunos más adultos, tenemos un antes. ¿Cómo era yo antes? Entonces yo cuento mi historia, ¿no? Y aparece algunos ejemplos, ¿verdad? Pero aparece un antes, después aparece qué sucedió después que yo entregué mi vida a Cristo, qué fue lo que sucedió después, y después confrontamos a la persona si le gustaría vivir lo mismo o experimentar lo mismo. Mi antes, ¿verdad? Y ahí podemos. Yo era una persona abandonada, vivía en el abandono, perdido, en depresión, con inseguridad, el autoestima rebajo, me sentía en soledad, había un vacío dentro. O estaba en las drogas, o estaba adicto al alcohol, o lo que fuera. Cada uno era un golpeador, era un violento, era una persona mala, era una persona, ¿no? Y vivía en desorden, todo eso, ¿verdad?
Está bueno, sí. está bueno aunque sean creyentes, o sea, que una persona, lo digo en el caso de mis hijos, ¿verdad? Que conocieron a Cristo de niño, escuela bíblica, papá, pero tuvo que haber un momento de que esa persona tuvo un encuentro con Jesús. Porque Dios tocó su corazón y bueno, aunque sean tal vez hijos de misioneros, tuvo que haber un momento de que se sintieron antes de entregar su vida a Cristo, o inseguro, o esto, lo otro, pero Cristo en un momento me limpió, me transformó, me hizo entender que yo necesitaba saber. Claro, el que nace dentro de una iglesia, como decimos, con todo ese ambiente, sigue la fe porque los padres siguen, pero en algún momento ellos deciden personalmente entregar su vida a Cristo, tienen un encuentro con Cristo y ahí cambian, ¿no? Ahí tiene una historia para contar también, ¿tá? tus experiencias con Cristo. Bien, entonces, ¿está claro esta parte? Yo cuento mi historia, no tengo que llevar un libro y decirle a la persona, no, en pocas palabras, mi vida era un desastre por esto y por lo otro, pero decidí seguir a Cristo. Hablando un poquito, relacionando con hechos que estamos dando, recibiréis poder para ser testigo. Y testificar no es solamente predicar desde testificar, ser testigo de Jesús no es pararse en la plaza solamente y hablar de Cristo. Ser testigo es contar lo que Dios hizo en mi vida. ¿Por qué yo sigo a Cristo? ¿Qué hizo Dios en mí? Sí. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo Dios bendijo mi vida? ¿Cómo Cristo bendijo mi vida? ¿Cómo me ayudó? ¿No? Eso muchos podríamos hablar, de dónde el Señor nos sacó y cómo nos posicionó después, cómo crecimos, cómo encontramos paz, fortaleza, fe, ¿no? Esperanza. Todo eso es en el después, ¿no? Pasamos por Cristo y todo, ¿no? Trajo paz a mi hogar, a mi casa, a mi familia, trajo propósito, todo eso. Y después lo confrontamos. ¿Te gustaría que Dios hiciera algo similar en tu vida? La gente que se abre está mal, está viviendo mal. Entonces vos le contás esa historia que es real, vos no estás inventando nada, no inventemos, ¿verdad? Estás contando lo que es Cristo, lo que Cristo hace, ¿no? ¿Vos querés experimentar eso? ¿Te gustaría? Bueno, y ahí, con una simple oración. Tal vez no podríamos ni siquiera hacerle una pregunta, podríamos decirle, sabes que Dios también te ama a ti y así como me ama a mí, también quiero obrar en tu vida. O sea, incluso podemos usar tal vez en su necesidad que está contando, que bueno, querés que oremos por ti para que veas que Dios también puede obrar en tu vida, como lo hizo en mi vida. O sea, hay distintas maneras. Acá hay una pregunta que lo confronta, o sea, pero uno tiene, según el Espíritu Santo te da, de cómo llegar a que esa persona pueda entender que si Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer conmigo. Muy bien. ¿Seguimos un poquito? Ahí está. Esto es importante también para que nosotros podamos visualizar un poquito más, ser más práctico, entender un poquito más. Los 3 círculos, ¿aparecen? Ese es el plan de salvación también, pero en 3 círculos. Esto para este capaz que es nuevo. ¿Aparecen los 3 círculos? Sí, vaya poco. A ver si se acuerdan, porque acá los vamos a hacer trabajar. Me corro por... Bueno. En el primer círculo hablamos del mundo en que vivimos. El mundo en que vivimos, ¿cómo está? ¿Hermoso? ¿No? Mucha gente vive en este mundo y nosotros vivimos en este mundo, ¿no? Y la gente ha intentado escapar o salir de las situaciones de este mundo. ¿Y cuáles han sido las vías de escape de las personas? ¿En qué han querido decir, bueno, quiero vivir mejor, entonces probaron con esto, con lo otro, con aquello? Los placeres de este mundo. Otra cosa, muy bien. Adicciones, muy bien. También hay mucho de eso. En las riquezas, muy bien. ¿Han intentado?
Porque es normal, es natural. Si vos lo que tenés mundo, vos vas, todo lo que te ofrece el mundo, vos vas a atrapar, vas a buscar, vas a cambiar de auto, tener el mejor auto, esto, lo otro, vacaciones, placeres de todo tipo, adicciones, alcohol, fiestas. Pero eso actúa como un efecto rebote, o sea, de nada me va a servir, ¿no? Vuelvo a lo mismo, me siento en ese vacío, insatisfecho, perdido, mal, en un mundo que está mal. Entonces algunos toman el camino del suicidio, que lo sabemos. Hay gente que no aguanta más, hermanos. No aguanta más la situación. Los políticos a nivel de gobierno, hermanos, es lamentable. La gente que tiene esperanza y está viendo a veces los informativos, las cosas que saltan de nuestros gobernantes, se decepciona, hermanos. Se decepciona, se desalienta, anda mal. Y algunos toman el camino del suicidio, no aguanto más nada, no quiero. ¿No? Entonces así está el mundo. Ahora, pasamos al otro círculo. O sea, hablamos un poquito de eso, de la situación, de la ruina de la gente en el mundo. Ahora, ¿siempre fue así? ¿O hubo un comienzo lindo y divino? Perfecto. Dios hizo un mundo ideal, maravilloso, lindo, perfecto, de paz, de amor, ¿no? El tema es que después que hizo el hombre, decidió darle la espalda a eso en su desobediencia. Decidió darle la espalda, caminar hacia el otro lado, ¿no? Eso apareció ya en Génesis capítulo 6, ¿se acuerdan? Había una multiplicación de la maldad hasta que el Señor... Pero el ser humano decidió desobedecer, apartarse, alejarse. Entonces, en pocas palabras, podemos visualizar eso para no hablarle una hora a una persona, porque no se trata de hablarle una hora a una persona, sino de saber que es práctico y que todos nosotros podemos hablar de Cristo. O sea que ¿no? estamos en un mundo que está arruinado, quebrado, que buscamos escape por todos lados, pero que no siempre fue así. Que hubo un mundo perfecto, creado por Dios, pero que hubo un momento que el hombre pecó y se escapó o salió de ese mundo perfecto. Pero Dios, en su gran amor, y acá entramos al otro paso. El Señor, en su misericordia, en su gran amor, decidió venir a este mundo. Esa flecha significa que Cristo vino, ¿no? Vino a este mundo, bajó. ¿Qué pasó con la cruz? Entregó su vida en la cruz, ¿tá? Y quedó en la cruz, quedó en la tumba, resucitó al tercer día. Esa flecha hacia arriba significa que resucitó al tercer día. Muy bien, seguimos avanzando. Ahí habla de que Él se transformó en el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la solución? Le hablamos de que el mundo está mal, había un mundo lindo, perfecto, bueno. El hombre decidió. Ahora, ¿qué tiene que hacer el hombre para encontrar nuevamente esa bendición, esa restauración? Arrepentíos y creer en el Evangelio. ¿Tá? Tienen que creer en la obra de Cristo, en el Evangelio del Señor, volverse al Señor, como indica la flecha ahí, arrepentirse y creer, ese es el paso. ¿Tá? Capaz que cabría decir que a pesar de que el mundo está quebrado, está deshecho, está mal, Dios dio una oportunidad, Dios dio una manera. La manera fue a través de Cristo. A su Hijo, una salida por la puerta. Una salida. Hay salida, hay una manera, hay una oportunidad, hay una esperanza, hay un camino de solución. Hay muchas cosas que podemos decir cuando nos encontramos con la cruz. ¿Tá? Hay muchas cosas que podemos decir. Hay esperanza, hay una solución. Dios no dejó ese mundo caído y se olvidó. No, envió a su Hijo a rescatar al perdido, al confundido. Entonces, es a través de la cruz, es a través de Cristo. Y nuestra vida es restaurada. Amén. Y posicionada nuevamente, digamos, en el reino de los cielos.
posicionada, ¿verdad?, en la presencia de Dios, en el cuidado de Dios, en el amor de Dios, en la sanidad de Dios. Todo eso implica, después que vos pasás por Cristo, hay una restauración. Amén. Vieron que ustedes tienen que tener eso anotadito en un papel, darle una leidita en sus casas, repasar un poquito, meterse, y después les va a ser fácil. Practicarlo. ¿Está? Muy bien. Hay unas preguntas. ¿En qué mundo te encuentras? Si yo les pregunto a ustedes, ¿en qué mundo se encuentran hoy? Todos estamos en Cristo, hermanos. Amén. Vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo, no somos del mundo. Estamos en Cristo, hemos sido libres, vivimos con esperanza, con fe, vivimos en restauración, ¿verdad? No somos perfectos, pero sí estamos en ese camino de bendición. Amén. ¿En qué mundo te gustaría estar? Le preguntamos a la otra persona. ¿Tá? ¿Hay algo que te impida? Arrepiéntete y creer, ¿no? ¿Te gustaría hacerlo ahora? Y ahí, si la persona acepta, con una breve oración, en ese momento el Señor, hermano, se puede manifestar. Hay gente que lo hace a veces sin sinceridad o simplemente lo hace para sacarte de encima, pero hay gente que lo hace con sinceridad, cree en ese momento y quiere en ese momento ser libre, y Dios opera. Yo creo que la tercera pregunta me parece que tiene dos partes ahí. ¿Hay algo que te impide estar en el mundo que te gustaría estar, verdad? ¿Necesitas arrepentirte? ¿O te arrepientes, quieres arrepentirte y creer? O sea, llevarlo a que la persona tome la decisión de que si bien está en pecado, tal vez, pero Dios perdona. Claro. ¿Verdad? Porque está medio rara la pregunta. Sí, no está bien concreta esa pregunta, pero, hermanos, a veces hay algo que te impida, y bueno, en realidad no debería, si es algún pecado, bueno, arrepentirte, pedir perdón. Todos somos pecadores. El pecado es un impedimento, pero al venir a Cristo arrepentido se termina ese impedimento y somos libres. ¿Estamos? ¿Seguimos? Esto es importante, hermanos. Nosotros seguimos creyendo en los milagros, siguen vigentes los milagros, y la única forma de ver un milagro es que nosotros también pongamos en práctica la fe y la oración, ¿verdad? Pero Dios puede sorprender. Si está escrito en la Biblia, si ocurrió antes, y Dios nos mandó a nosotros, Dios nos ordenó a nosotros, cualquiera de ustedes, ¿verdad? Cualquiera de nosotros pueden orar por un milagro, en el área que sea. Capaz que vos estás enfermo y tenés que orar por una persona enferma y vas a tener que vencer ahí la duda, lo que sea, y no importa, eso es obediencia al Señor. Yo por obediencia oro, está escrito en la palabra, por obediencia oro, porque el Señor me mandó, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Entonces creo, obedezco y la obra la hace el Señor. Y Dios puede sorprender. Entonces qué lindo sería, hermanos, que llegás a una casa de paz, reciben el mensajero, reciben el mensaje, hay alguien en necesidad en esa casa y orás por un milagro y sucede. Imagínense el despertar que puede haber. Tan poco escaso, me parece, esos milagros, esas cosas. Así como tan escasos los milagros, está escaso el amor, está escaso la obediencia de nosotros, la pasión. Nos cuesta algunas cosas y entonces a veces puede que escasee por esa razón. Pero cuando haya una disposición real de nosotros, el Señor va a ir delante haciendo su obra maravillosa. ¿Cuántos creen que necesitamos un despertar en esto? El despertar comienza acá, con esto, con el interés de ustedes, con el deseo de un poquito más, de interesarse un poquito más.
¿verdad? Porque ahora la iglesia está tomando cierta conciencia de que tenemos que evangelizar, tenemos que obedecer. Si no nos transformamos en religiosos, entonces cuando comenzamos a tomar esa conciencia, Dios comienza a abrir caminos. Dios lo va a hacer. Ahora que comencemos aquí con un grupito, ¿verdad? Es otra cosa. Vamos a comenzar con un grupito, ¿no? Con lo que seamos, ¿verdad? Pero el Señor va a hacer esa obra preciosa. Amén. ¿Qué más tenemos? Grupo de descubrimiento bíblico. Bueno, esto tiene que ver, hermanos, cuando podemos formar a alguien, un grupo de personas que... De personas, está sin pila. De personas que de alguna forma les interesa aprender un poquito más, ¿no? Entonces es cuando nosotros vamos a la Biblia, vamos a un pasaje de la Biblia, donde de alguna forma compartimos un pasaje, una lectura, una escritura, y ahí comenzamos a estudiar, a buscar cómo aplicar esa palabra, ¿verdad? Cómo profundizar en ese pasaje de las Escrituras. ¿Ah? Es como, bueno, el maestro de escuela bíblica que va y forma un grupo, ¿verdad? Y ahí interactúan entre ellos. Si hay preguntas, si hay cosas que descubrir en ese pasaje, todo eso, hermanos, aplica acá en esto de descubrimiento bíblico, ¿no? Gente que se les interesa, que les gusta preguntar sobre las cosas espirituales. ¿Vieron, hermanos, cuando usted gana a alguien para Cristo? Es un bebé, desconoce totalmente, absolutamente todo de una iglesia, cómo funciona, desconoce los pasajes bíblicos, el Antiguo, el Nuevo, desconoce el Espíritu Santo, desconoce absolutamente todo. Y a veces en ese grupo es lindo, hermanos, porque es un grupo de descubrimiento bíblico, donde comenzamos a conocer la palabra, a aplicar también la palabra, porque hay algunas preguntas que nos van a estar confrontando después y desafiando también. ¿Algo que preguntar sobre esto? ¿Algo que decir? Si no, vamos un poquito más adelante. Ahí aparece un poquito lo que en realidad, lo que habíamos hablado al principio de los filtros, ¿tá? Vamos a encontrarnos con personas que sería como el rojo de un semáforo. ¿Qué hacemos en un rojo de semáforo? ¿Seguimos adelante o paramos? Paramos. Hay personas que vos le hablás o intentás y te cierra la puerta de una. Dice, no quiero, no estoy interesado, no creo. Es un rojo. Yo no puedo perder el tiempo con esa persona que me rechazó de entrada. No pierdas el tiempo, deja, quizás en algún momento puede surgir, porque ha surgido, ¿verdad? ¿Cuántas personas en rojo que vos te rechazó de entrada, algún día pegó la vuelta y se abrió? No descartamos, pero en ese momento es rojo. En ese momento no pierdas tiempo, ¿tá? Ahora, ¿qué pasa con el amarillo? Estamos hablando que estamos buscando personas de paz. Mismo que lo van a escuchar y seguimos hablando. Las personas en amarillo, ¿no? Te ponen un después. Ah, sí. O sea, si no es un rojo, no te rechaza totalmente, pero dices después. Otro día, ahora no puedo. Entonces podemos ya visualizar de que hay una posibilidad. ¿Tá? Hay una posibilidad. Entonces, eso es un filtro. Digo, con esta persona hay una posibilidad en otro encuentro que tenga. Le voy a volver a preguntar a ver qué pasa. A ver si puedo agendar algún día para hacerle una visita. ¿No? Todo eso. Nosotros tenemos que aprovechar ese momento para ver si hay una posibilidad que la persona abra, quizás su casa o un espacio, un lugar,
o virtual, porque como sea, hermanos, ¿entienden? Puede ser hasta virtual también. Y bueno, por ahí se arranca, ¿no? Yo tengo en Tacuarembó una persona que la única forma sería virtual, pero todavía no he encarado yo, sinceramente, por temas a veces de agenda y eso, pero es la única posibilidad. Bien, pero nos vamos a encontrar una persona en amarillo, hay posibilidad, ¿verdad? ¿Tá? Y la persona en verde es la persona que la que abre la puerta de una. Entonces seguimos y avanzamos con el discipulado. Bien, un poquito más, a ver. ¿Cómo puedes aplicar la mensaje que lo aprendiste? ¿A quién de tu mapa hueco le compartirás esto? Volvemos acá. Y a ver si seguimos. No, estamos ya prácticamente para llegar a la sesión 3. Bueno, hermanos, algo que decir con respecto a esto, alguna otra cosa, porque vamos a parar por aquí. Pero creo, hermanos, que más allá de todo, creo que es el camino. Yo sé que cuesta un poquito, que hay paciencia por delante, tiene que haber, pero tiene que haber un lanzamiento, tiene que haber un sembrar, tiene que haber una intención de la iglesia, una conciencia de la iglesia, de ir un poquito más allá de estar sentado o haciendo las cosas acá, que todo es importante, pero recuerde que el Señor dijo, id y haced discípulos, ¿no? Es lo más importante para el Señor son las almas. Y si nosotros no apuntamos a eso, hermanos, tenemos que ganar a alguien para Cristo, aunque cueste a veces. Amén. ¿Algo que decir? ¿Más? Quería, vamos a orarse, pero quería recordarles, les voy a pasar de vuelta el video de paz. Bueno, sí, pasar. Mientras oran, estaría bueno que trajéramos, porque creo que lo dijiste en el grupo, de manejarnos con un nombre que estemos